Y voy a compartir con vosotros un tema que tiene que ver mucho con nuestra felicidad o nuestra desdicha. El gran dilema de la vida precisamente es ese: felicidad versus desgracia, versus desdicha. Nos pasamos la vida buscando la felicidad. Nos pasamos la vida queriendo ser felices, gozar de la existencia y darle sentido a nuestra vida. Así es la vida humana. Y no es solamente el cristiano, todo ser humano que viene a este mundo quiere ser feliz, quiere pasarlo bien, quiere encontrarle sustancia a la existencia. Pero la Biblia nos dice dónde está la fuente de la dicha y cómo podemos encontrar la felicidad. En el organismo humano, físicamente hablando, anatómicamente hablando, hay un lugar, un órgano, donde se genera la dicha o la desgracia, y ese órgano es el cerebro. Aquí está la felicidad o la desdicha. Aquí se toman las decisiones vitales de la vida. Aquí se fragua la desgracia, se fragua un mal pensamiento, un mal sentimiento, una emoción equivocada o una emoción correcta, un pensamiento correcto que nos puede llevar al éxito en muchas áreas de la vida. Desde que yo supe esto, pues me preocupé por estudiar este órgano, y no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Me gusta la anatomía y la fisiología del cerebro, porque este órgano tan pequeño que tenemos en el cuerpo es el responsable de dirigir todas las operaciones del organismo. Así es que cuando nosotros hablamos es el cerebro quien está decidiendo lo que tenemos que decir. Cuando nosotros caminamos es el cerebro quien da la orden a las piernas, camina. Cuando nos detenemos es el cerebro quien decide detenerse. Cuando comemos, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando estudiamos, cuando lloramos o reímos, es el cerebro el que toma esas decisiones. De ahí la importancia de cuidar este órgano que Dios nos ha dado. La Biblia no habla de cerebro, la Biblia habla de corazón, pero es lo mismo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de cerebro, está hablando de mente. También habla de mente en la Biblia, habla de mente, tu corazón, pero es sinónimo. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro cerebro? Porque es el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Hacedor. Es el único medio, es la base de operaciones de todo nuestro organismo, donde se fraguan todas las guerras humanas, donde se fraguan todos los inventos y prodigios humanos, en el cerebro. Una guerra primero comienza en el cerebro de alguien. Fíjense ustedes la repercusión que tiene el cerebro. Una guerra con efectos devastadores, como puede ser la Primera y Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a millones y millones y millones de seres humanos, tuvo la base en el cerebro de alguna persona o de algunas personas. Cuando hay conflictos familiares, sociales, matrimoniales, eclesiales, comienzan aquí, en el cerebro. Todo proceso de separación, divorcio o cualquier otra cosa comienza aquí primero. Todo pecado, todo fracaso humano, toda victoria humana comienza primero aquí en el cerebro. De ahí la importancia que cuidemos el cerebro. Es cierto que existen gimnasios para cuidar nuestro cuerpo en general, ¿verdad? Pero también es cierto que no existen universidades del cerebro, universidades de la mente, es decir, de educar la mente para ser felices. Sí, hay materias, carreras que nos capacitan para ejercer una profesión, pero no existen universidades donde se eduque para vivir, para la vida. Pero esta es nuestra universidad, la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que amar tanto nuestra Biblia? Porque ella nos enseña cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, cómo decidir. Un fracaso social tiene su raíz en que no hemos hecho caso de la palabra de Dios. Un fracaso matrimonial tiene su raíz en que no hemos hecho caso de la palabra de Dios. Tal vez no la conocíamos, pero se paga igual. Yo no puedo alegar e ignorar, yo no conocía al Señor, me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero el resultado está ahí, no podemos evitarlo. Les doy un ejemplo. Yo voy con mi coche y he decidido antes tomarme 3 tragos de un alcohol fuerte. Entonces, ¿cómo voy? Un poquito mareado. Entonces, no tengo reflejos.
No tengo reflejos, mis capacidades están mermadas. Y ahora de pronto veo un niño que pasa corriendo porque va a coger su pelota y yo no reacciono bien por el alcohol y lo mato. Ahora yo después me arrepiento y pido perdón a Dios en mi lucidez. Digo, no tenía que haberlo hecho. Pero ¿puedo resucitar al niño? ¿Resucitará tal vez dentro de 20 años? Cuando todos se hayan olvidado de ese evento. No. ¿Cuándo resucitará? Cuando Dios venga, si es que debe resucitar. Hay cosas que nosotros hacemos en el cerebro, que decidimos en el cerebro, que tienen repercusiones para toda una vida. Y esto es muy solemne. Yo quisiera que llegara a vuestros corazones, porque al mío ya llegó hace tiempo, ¿no? Y tal vez al vuestro ya ha llegado, pero por si acaso volvemos a repetir. Necesitamos entender que el cerebro es la base de operaciones de la vida, que aquí se fragua el éxito o el fracaso, las emociones tóxicas y las emociones vivificantes, los pensamientos correctos que le darán color a la vida y alegría, o los pensamientos que teñirán de negro nuestra existencia. Buscando material para ilustrar todo esto que estamos diciendo, encontré cosas muy interesantes en la Biblia, en los testimonios y en la literatura científica. Cosas que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Nosotros tenemos un cerebro compuesto de células. Las células nerviosas son neuronas. Esas neuronas son millones y millones. Y se comunican entre sí a través de sus axones y de sus dendritas. Estas comunicaciones se verifican de una manera inconsciente para nosotros. Están ahí trabajando y yo no me entero de eso. Esa es la biología de Dios. Esa es la maravilla de la creación. Están operando, haciendo una serie de operaciones impensables, increíbles, maravillosas, por lo menos para el mundo lego, para nosotros los que no sabemos, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta. Aún los científicos, muchos de ellos consideran que todo esto es una cuestión natural, que se da porque debe ser así. Y no piensan que eso es la mano de Dios operando en mí. Fíjense, mis neuronas realizan cálculos que yo no soy consciente de eso. Y realizan operaciones químicas y eléctricas que yo no soy consciente de eso. Es decir, mi mente funciona a nivel físico y eléctrico. Eléctrico y químico. Eléctrico y químico. Y todas esas funciones dependen en gran manera de lo que nosotros comemos y de lo que nosotros pensamos. Es decir, que yo condiciono a mi cerebro según lo que yo como, según lo que yo bebo, según lo que yo pienso y lo que yo decido. La gente pensaba que mi cerebro, que el cerebro es independiente de todo lo que nosotros hacemos. Es decir, que está ajeno a todo, a la comida, al pensamiento, a la acción. Él está ahí y no le importa nada. No es así. Lo que nosotros decidimos afecta a nuestra mente y por ende a nuestro cuerpo. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. No son mis palabras, son palabras bíblicas. Lamentablemente no hay gimnasios para la mente, pero el cristiano puede desarrollar una mente fuerte y poderosa cuando se adiestra con la palabra de Dios. Ahora, si esta es la clave para adiestrarnos mentalmente, ya se pueden imaginar lo que ha decidido Satanás, lo que ha pensado Satanás, el plan del enemigo. ¿Cuál es el plan del enemigo? Que la gente no estudie. Y si nos vamos a la historia veremos que Satanás intentó durante la Edad Media, bueno, desde que la Biblia existe, ¿qué intentó? Eliminarla, fuera Biblia. Durante la Edad Media o el oscurantismo, la Biblia era quemada, la Biblia fue proscrita, aún las iglesias mismas cristianas no leían la Biblia, se reservaba a ciertas personas, al clero, la facultad de leerla y de interpretarla. Y hasta hace muy poquito existía ese criterio. Yo he conocido todavía personas, aún en la familia, que siempre van al sacerdote para que les diga si es lícito o no es lícito esto, si esto quiere decir esto o esto quiere decir lo otro. Porque tienen miedo de adentrarse solas
o solos en esta aventura de zambullirse en la maravillosa palabra de Dios. Pero Dios no ha hecho la Biblia para que nosotros dependamos de una tercera persona. Nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender muchas cosas. Cierto es que Dios ha dado el don de la enseñanza a ciertas personas para que estos también enseñen, ayuden. Pero si no tuviéramos esa oportunidad, aún nosotros solos podríamos encontrar muchas razones para creer en el Señor y para conducirnos rectamente en esta vida leyendo solos la palabra de Dios. Satanás ha hecho de todo. Hubo un tiempo que perseguía a la gente porque leía la Biblia, prohibió la Biblia, destruyó a los que leían la Biblia, pero se dio cuenta que cuanto más esfuerzo hacía para eliminar la palabra de Dios, más prevalecía, más traducciones se hacían, más se copiaba, más se diseminaba. Y entonces decidió un plan. El último plan de Satanás es: vamos a imprimir miles de Biblias, ayuden ángeles caídos a todas las instituciones cristianas a multiplicar la Biblia, millones de Biblias. Pero nos vamos a inventar distintas cosas para que la gente no tenga tiempo, para que la gente no le apetezca. Y hoy les puedo decir que en las casas, al menos del mundo occidental cristiano, todos tienen mínimo una Biblia. Y ahora con la última tecnología, aquí tenemos esa muestra, todos tienen en su iPhone al menos 3, 4, 5 versiones. Hay programas que te proveen tantas versiones. Hay gente que me dice: mire, yo tengo este programa y tengo la Biblia hebrea. Tengo la Biblia en griego, tengo la Biblia interlineal, tengo esta versión, tengo la Biblia en varios idiomas. La pregunta es: ¿la lees? Eso es otro cantar. Porque no hay tiempo, tenemos que trabajar, y cuando tenemos tiempo libre, entonces tenemos que ver cosas en YouTube, tenemos que ver cosas que nos relajan. La Biblia nos relaja, pero todas esas imágenes que nos ofrecen son tan estimulantes que eso sí que nos relaja. Entonces Satanás está ingeniando para que el mundo cristiano tenga su Biblia, que ningún cristiano deje de tener su Biblia, pero que ningún cristiano la lea. ¿Ustedes saben lo que hacía la gente para leer la Biblia en la antigüedad? Arriesgaba su vida constantemente, la ponía en peligro por tener la palabra de Dios. ¿Cuántos colportores murieron por vender la Biblia, transmitir la Biblia, regalar la Biblia? ¿Se acuerdan de Julianillo Hernández en España? Él introducía Biblias, escritos, proscritos, prohibidos, de los grandes reformadores europeos. ¿Y cómo los introducía? En toneles de vino, con un doble fondo. Allí metía la literatura y él, cargando sus mulas, llegaba a la frontera, pasaba la frontera, y entonces, en los diversos grupos protestantes que habían surgido en este país, él introducía todos estos escritos, hasta que la Inquisición lo cogió y murió a manos del Tribunal de la Inquisición. ¡Qué paradoja! Que un tribunal que se llama la Santa Inquisición, que buscan la pureza de la fe, estén matando a la gente porque quieren leer la Biblia. Todas esas personas arriesgaron su vida y aún la ofrendaron por tener una Biblia en sus manos. Y hoy tenemos Biblias y Biblias y Biblias. El otro día le quería regalar una Biblia a una persona, regalar. Me dice: no, ya tengo mi Biblia, yo ya la tengo. Pero si quieres te la regalo. No, ya tengo. Ya es algo que no apetece, que no llama la atención. Pero las almas sinceras saben que aquí está la base para que nuestra mente se eduque, se ejercite, sea fuerte, poderosa y nos lleve al éxito. Aquí está la base. Por lo tanto, ya sabiendo esto, tendremos que dedicarle más tiempo a la Biblia. No podemos pasar una semana más dedicándole unos escasos minutos a la palabra de Dios. Tenemos que hacer un compromiso serio con el Señor como cristianos. Tengo que tomar la Biblia en mis manos e investigarla más. Porque Dios habla a través de la Biblia. Ustedes saben que Dios tiene varios medios de hablarnos. Obviamente es el cerebro, ¿no? Nos habla el cerebro, pero ¿a través de qué? De la naturaleza y de la Biblia. De la naturaleza y de la Biblia. Y también de la providencia.
cuando nos pasan cosas sorprendentes, maravillosas, o a veces desgracias, Dios siempre tiene un mensaje que darnos. Pero será solo a través de su palabra que vamos a comprender las cosas bien. Porque cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y le dedicamos tiempo, siempre salen versículos, pasajes, historias en las que nos podemos identificar. Yo digo, vaya, esto es para mí. Justamente esta es la situación que yo estoy viviendo. Y Dios me está hablando. Es sorprendente cuando uno le dice al Señor, Señor, guíame en el estudio de tu palabra. Porque yo quiero que mi mente se ejercite, que mi mente sea fuerte y poderosa, amplia, capaz. Y ahora el Señor te guía y un día llegas a la historia de fulanito, de tal, y dices, wow, pero si esto es mi caso. Y mira cómo lo resolvió el Señor. Aquí está la respuesta. Yo tengo que resolverlo también así. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos al Señor, Señor, yo tengo un problema, ayúdame a resolverlo. Dios contesta, pero no vamos a pretender que nos conteste con las manos cruzadas o con los brazos cruzados. Dios contesta cuando nosotros buscamos, cuando nosotros nos interesamos. Le podemos hacer una pregunta retórica al Señor, ¿qué es la verdad? Como alguien en el pasado se la hizo a Jesús, pero se dio la vuelta. No quiso escuchar la respuesta. ¿Qué respuesta le podía dar Jesús a alguien que nos interesa? ¿Qué respuesta nos puede dar a nosotros si no nos interesamos en su palabra? Ahora, si ella es la razón de nuestra vida, si ella es la fuente de donde yo bebo cada día, si ella es el pan bajado del cielo que nutre mi alma, yo voy a hacer de la palabra de Dios mi consejera, mi guía, mi luz, la sal que le dé sabor a mi vida. Y Dios va a mantener una constante relación conmigo, una íntima relación conmigo. Puede ser que la gente interprete eso como vanidad, ufanidad, engreimiento. Mira, esa persona se cree que es más espiritual que nadie. No, sencillamente que yo tengo que tener hilo con el Señor, hilo directo. Y la única forma es cuando hay wifi. Disculpen la comparación, pero es para que nos entendamos. Si no hay wifi, todo el mundo, no hay wifi, no puedo, no conecto, no hay wifi. ¿No? Y si no hay wifi es una catástrofe. Yo les garantizo que dentro de unos años, si el internet se colapsa, esta humanidad se colapsa. Dependemos todos hoy día del internet, al menos en los países más avanzados. Pero también les puedo decir que yo he estado en países menos avanzados, y aunque vivan en una chocita, allí tienen wifi. Todo. Ahí tienen toda la tecnología desarrollada. En países aún subdesarrollados. Por tanto, nuestro wifi es la Biblia. Cuando hay Biblia, ahí tenemos conexión. Tengo conexión, hay red. Me puedo conectar. Y entonces podemos adentrarnos en el mundo de Dios, en las cosas de Dios. Y entonces, ¿cómo está nuestra alma? Satisfecha. Estamos nutridos, estamos cargados, somos poderosos, somos fuertes, sabemos qué creemos y qué no debemos creer, sabemos cómo debemos actuar, qué debemos pensar, qué es correcto, qué no es correcto. Y es por eso que hay cristianos tan firmes y tan sólidos. Hay gente que siempre está, ¿y por qué no se puede hacer esto? ¿Y por qué no podemos llevar lo otro? ¿Y por qué no podemos hacer lo otro? ¿Y por qué no se puede hacer esto ¿Y por qué no podemos comer? ¿Y por qué no podemos? Muchacho, no tienes wifi. Conéctate al Señor. Conéctate al Señor. Y aquí está toda la información. No necesariamente tienes que esperar que el pastor te diga, no hagas esto, no hagas lo otro. Mala cosa cuando alguien tiene que ir detrás de alguien diciendo, basta. Porque un día no existirá esa persona y el otro hará lo que quiera. Necesitamos a nuestros pastores y líderes, porque ellos nos guían. Y dice la Biblia que el ministro tiene que dar un sonido certero a la trompeta. Quiere decir que tiene que hablar de tal manera que sea una guía para el pueblo. Pero a veces estamos solos en la vida. ¿Y entonces quién nos guía? ¿Quién nos guía? Yo me he encontrado con mucha gente que hablas con ellos y dices, mire, es que tengo que hablar con mi pastor, tengo que hablar con mi cura, con mi sacerdote. Pero no hace falta que hables. Tú tienes que tener una convicción sólida. Y aunque no exista pastor o no exista ningún líder en esos momentos, tú tienes que saber la razón de tu fe. Y eso es lo que le da fuerza a tu mente. Fuerza a tu mente. La hermana White dice
que si nosotros estudiáramos más la Biblia, tendríamos un poder mental irresistible. Irresistible. ¿Cuántas escuelas, cuántos cursos? ¿Cómo se capacitaron José y Daniel y sus compañeros y todos esos hombres grandes de la historia? Una Esther, una Jocabete, una Ruth. ¿Cómo se capacitaron ellos? ¿En qué escuela se capacitaron? Y hoy hay tantos cursos. El otro día alguien me decía, mira, te voy a enseñar algo con el celular. Tú puedes descargar cursos. Entonces, mira, curso de encuadernación, curso de periodismo, curso de inglés, curso de italiano, curso de alemán. Todo esto interactivo, maravilloso. Y puedes hacer curso de sastre, curso de esto, curso de... Hoy tenemos toda la información a nuestro alcance. Y somos poderosos en eso, tal vez. Pero a nivel mental, a nivel espiritual, nunca hemos sido más débiles. Nunca hemos sido más débiles. ¿Saben ustedes cuánto divorcio existe hoy día? 60-70%. No me digan ustedes que eso es un gran logro para la humanidad. Es un gran fracaso para la humanidad. 60-70%. Quiere decir, de 100 matrimonios, 70 se separarán, al menos en nuestro país. No hablo de Estados Unidos o de otros países. 70 se separarán y los 30 que queden se llevarán como el perro y el gato. O la mayoría. La mayoría. Siempre habrá una mínima parte, una pequeña cantidad de personas que sí van adelante, pero siempre con la ayuda de Dios. No existen recetas milagrosas. No existe la receta milagrosa para ser un hombre de éxito, una mujer de éxito, para tener un matrimonio de éxito, para tener una empresa de éxito. Recetas milagrosas no existen. Existe una conexión con la divinidad. Conexión con la divinidad. Porque con la divinidad, cuando yo me aferro del brazo de Dios, Él me pasa todo ese poder que yo necesito para vencer. Puede ser que sea un fracasado a nivel de los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios soy un vencedor. Mira este tipo, que este no es nadie, tiene una casita ahí pequeña, el coche suyo es viejo, pero es feliz. ¿Y de qué me sirve a mí tenerlo todo si no soy feliz? ¿Han conocido muchos ricos felices? Pues yo he conocido a varios ricos, pero no felices. Y nadie me tiene que contar eso, porque a veces especulamos. No, yo he conocido, he estado en sus casas y les garantizo que tienen muchos problemas. Eso no es una advertencia para la riqueza, para o contra la riqueza. Al contrario, si somos ricos mejor. Lícitamente no hay nada en contra de eso. Pero ¿qué hace el dinero? Cuando uno tiene mucho dinero, ¿qué hace? Basa su fe en el dinero. Por eso los países ricos rechazan el Evangelio, la mayoría, en su pureza. Porque ellos están en su cuenta bancaria, en sus posesiones. Yo tengo ya cubierto todo. Tengo mi seguro a todo riesgo, tengo esto, tengo lo otro. No tengo problemas. No necesito este seguro. Pero el pobre desdichado dice, ¿yo a qué me puedo aferrar? Me aferro a la palabra de Dios. Por eso en los países pobres hay más fe. Porque la gente busca a Dios de corazón. Y por eso Jesús dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice imposible, dice difícil. Ahora, si todo está en la mente, ¿qué tenemos que hacer? Como ya os dije, primero estudiar la Biblia. ¿Por qué? Tal como dice la sierva de Dios, dice así, dice, el cuerpo debería ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Todo esto son testimonios que les cito de forma rápida, pero si tienen más interés, después les puedo dar mi mail y yo les puedo mandar este mensaje por internet para que lo tengan y lo estudien. Pero ¿quién domina hoy a quién? ¿La mente al cuerpo o el cuerpo a la mente? ¿Cuál es el eslogan actual? El eslogan. No está escrito, pero lo vemos, está la sociedad impregnada de ese eslogan. ¿Cuál es el eslogan actual? Haz lo que quieras. Pásatelo bien. ¿Te apetece eso? Pruébalo. No te prives de nada. Hazlo todo, disfruta de la vida. Ese es el eslogan actual y eso lo están bebiendo los niños, los adolescentes en las escuelas. Sí, prueba todo. No vamos a ser explícitos,
pero sabemos lo que se aconseja hoy. Niñas de 12, de 13, 14 años ya tienen sus experiencias. Niños. Prueba todo. Los padres han llegado a un punto en el que ya no pueden controlar esa ola. Y dejan hacer. Papá, me voy, vendré ya a las 12 o a la 1. A las 12 o la 1 de la noche. Cuando yo tenía ya 20 años o más, mi suegro me dice, más de las 10 aquí no regresa mi hija. Éramos novios. Mi hija a las 10 en casa. Un día nos pasamos de esa hora y me traspasó con la mirada el padre. Qué buena persona, ¿no? Pero eran las normas, son las normas. Ahora ya eso no existe. Las 10, la gente dice, las 10 de la noche en casa, ¿qué hago yo a las 10 en casa? A las 10 empieza la vida, empieza la diversión. Y si tú tienes un adolescente, ¿qué haces? Tienes dos opciones. O lo encadenas en la casa o te pasas la vida discutiendo con él. Pero si tú eres un cristiano que basas tu Biblia, tu fe en la Biblia, vas a encauzarlo de forma tal que ese niño sea obediente y respete los parámetros de Dios. Para que no sea esclavo el cuerpo, me refiero a la mente del cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, antes de pasar a la receta bíblica, quisiera daros algunos datos. Por ejemplo, según el Instituto Norteamericano de Estrés, entre el 75 y 90% de todas las visitas a médicos clínicos son por desórdenes relacionados con el estrés. Del 75 al 90% de las visitas a los médicos son por desórdenes ¿de qué? Del estrés. ¿Y qué es el estrés? ¿Cómo podemos definir el estrés? Es una tensión provocada por situaciones agobiantes. Es una tensión provocada por situaciones agobiantes. Tomen este ejemplo, una goma, un elástico, yo lo estiro, ¿y qué tiene? Una tensión concreta. Llegará un punto que se lo estiro mucho, ¿qué pasará? Se romperá. No es infinito ese estiramiento, pues igual ocurre con la mente. Nuestra mente tiene su momento, su límite de tensión. Hasta aquí llega mi mente. Cuando estiramos más se produce el estrés, por situaciones agobiantes, que los hijos, que el trabajo, que la economía, que mi enfermedad, que mi marido, que mi esposa, que mi tío, que mi padre, que lo que sea. Y entonces se estira tanto la mente, que se produce una presión emocional. A eso le tenemos que añadir los pensamientos que nosotros queremos introducir, porque los pensamientos que se introducen en el cerebro los decides introducir tú. No es una cuestión que la gente te obliga. A mí me pueden encadenar, me pueden amordazar y hacer lo que quieran, pero mi mente nadie me la puede tocar. También hay técnicas para controlar la mente, pero eso depende de ti. Eso depende de ti. Si tú te has acostumbrado a lo largo de tu vida a dominar tus pensamientos y los has mantenido en sujeción, raramente podrán controlar tu mente. Dios no lo va a permitir. Un sentimiento equivocado, albergado en el corazón, puede llevarnos al sufrimiento y a las enfermedades físicas. Noten bien que dije un sentimiento equivocado. Por eso es apasionante este tema. Tiene que ver con la cotidianidad, con nuestra vida cotidiana. Es apasionante porque, oye, un sentimiento equivocado. Yo siento todos los días, soy un ser emotivo, sentimental. Tú también, somos seres emotivos, así nos ha hecho el Señor. Entonces todo está sobre emociones y sentimientos. Un sentimiento equivocado, una emoción equivocada y ¡pum!, fracaso. Enfermedad, dolor, decisiones torcidas, equivocadas, o bien alegría, dicha, felicidad, estabilidad emocional. Un sentimiento solamente genera una gran ola, un gran tsunami. Dice así: al comenzar mi trabajo, son palabras del doctor Kattenseppert, partí de la suposición de que las emociones estaban en la cabeza. ¿Qué pensaba este hombre? Eso es lo que él pensaba como
profesional de la medicina. Según la literatura imperante, las emociones están ¿dónde? En la cabeza. Pero fíjense lo que él descubrió. Hoy diría más bien que están en el cuerpo. ¿Dónde están las emociones? En el cuerpo. Así es que si yo tengo una emoción equivocada, obviamente está en la cabeza, pero lo que se está refiriendo es que eso afecta al cuerpo. Y tanto es así que yo puedo generar una enfermedad con mi mente. Y eso es lo que hoy se conoce por enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas las originamos nosotros. Y uno dice, ¿por qué estoy enfermo? Si yo soy vegetariano, yo soy vegano. Tú estás comiendo un producto vegano y lo estás comiendo enfadado, con rencor, con ira, con enojo, sin agradecimiento, con sentimientos errados, con emociones tóxicas, y tu pH se altera. En vez de ser ácido o alcalino, se torna ácido. Y la base de toda enfermedad está en la alcalinidad o la acidez de la sangre. El equilibrio ácido básico. Ahí está toda la base de las enfermedades. Un ambiente ácido enferma a la persona. Ahora uno se pregunta, ¿y de dónde viene la acidez? De lo que comes y de lo que decides pensar. Por eso los hermanos decían hoy, perdonar, olvidar. Esa es la clave. Si yo vivo arrastrando rencores, ¿quién se perjudica? Yo. Si yo no perdono, ¿quién se perjudica? Yo. Si yo no olvido lo que me han hecho, ¿quién se perjudica? Yo. Si yo siempre estoy hablando de alguien mal y le tengo rencor en mi corazón y no acabo de tragar a esa persona, hablando en lenguaje coloquial, ¿quién se perjudica? Soy siempre yo y yo. Imagínense que ustedes llevan un peso de 60 kilos a la espalda y un día se desprenden de ese peso. ¿Cómo se sienten? Se sienten ligero, ¿no? Ligero es maravilloso. El rencor, el odio, la melancolía, la tristeza, la ira, la angustia, la depresión, todos son sentimientos que pesan en el alma y que van como un fardo en las espaldas del ser humano. Entonces, ¿cómo va esa persona por la vida? Nunca puede ser feliz una persona que odia. Nunca puede ser una persona, vitalmente hablando, feliz. Siempre tendrá problemas una persona que no sabe perdonar, ni a su marido, ni a su hija, ni a su esposo, o al hermano, o al vecino. Cuando una persona tiene esos sentimientos, de seguro que tiene problemas serios y que va a enfermar. Por eso dice el doctor Cadence Pert, hoy diría que más bien están en el cuerpo las emociones. Ninguna persona vive la emoción o el sentimiento en su cerebro solamente, sigue diciendo el doctor Colbert, otro doctor. La emoción es vivida como reacción química en el cerebro. ¿Dónde se vive la emoción? ¿Dónde se vive la emoción? En el cerebro. En el cerebro. ¿Como reacción? Química. Aquí no estamos hablando de brujería. Estamos hablando de reacciones físicas. Como reacción química, porque Dios nos ha creado así. Así somos nosotros. Y yo podré decidir otra cosa en la vida y contradecir lo que Dios cree, pero no importa, no te va a salir bien. Porque es como ponerle a mi coche, pues, leche de soja, que es muy rica, para que funcione. No funciona. Si yo no le meto a mi mente pensamientos correctos, tal y como Dios me pide que lo haga, no voy a funcionar. Puedo estar vivo y demostrar que soy algo, pero ¿qué dice Jesús? Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente, mujeres y hombres, que están vivos, pero que están muertos. Es una paradoja, ¿no? ¿Están vivos muertos? ¿O están muertos vivos? Así es, por lo que tú decides meter a tu mente. Puede ser que te guste lo que te estoy diciendo, que te guste yo o que no te guste. No importa. Lo que yo digo
es bíblico y tiene soporte científico. Y tiene soporte en los testimonios, como veremos a continuación. Ahora estamos con el soporte científico. Y dice este señor, estas reacciones químicas ocurren tanto a nivel de los órganos, estómago, corazón y grandes músculos, y además como a nivel celular. Esas reacciones químicas que vienen como consecuencia de las emociones. ¿Ustedes no han oído nunca la enfermedad, la úlcera del ejecutivo? La úlcera del ejecutivo, ¿no? Es una enfermedad. La úlcera del ejecutivo. Quiere decir que están sometidos a una gran presión por el trabajo, por todos los negocios, por todo lo que tiene, y se le hace una úlcera. De la tensión emocional. De la tensión emocional. Es lo que sentimos como emoción lo que provoca más tarde lo que sentimos físicamente. Por eso la hermana Guay, ahora viene la base testimonial, dice así: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Van a terminar ustedes los pensamientos porque ya han escuchado bastante. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se... Muchas depresiones son el resultado de la depresión, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la... ¿Ve cómo lo saben? Repito, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza. ¿No son estas situaciones o actitudes que adoptamos muchas veces en la vida? ¿No es así? ¿Cuántas veces desconfiamos? ¿Cuántos remordimientos? ¿Cuánta pena? ¿Cuánta ansiedad? Hay gente con una ansiedad que no le deja vivir. Ansiedad. Y eso afecta al cuerpo. Lo dañamos. Lo dañamos. Es como si de vez en cuando le metemos unos decilitros o una poca cantidad de leche de soja al depósito de gasolina. Mayormente gasolina, ¿no? Pero un poquito cada día. Al final se estropea igual el motor. Funcionará por un tiempo, pero acaba estropeándose. Porque eso no es adapto para ese motor. ¿Verdad que seguimos las instrucciones fielmente cuando tenemos un coche para que no se nos estropee? ¿Cuánto más debiera ser con nuestra mente? Sigue diciendo la sierva de Dios. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad. ¿Quién la produce? La imaginación. La imaginación. ¿Saben lo que es la hipocondría? ¿No? El hipocondriaco. Me duele aquí. ¿No será un cáncer? Porque mi tía le pasaba lo mismo y ¡pum! En 2 días se fue. Tengo un dolor aquí en el cerebro. No será. Tengo un dolor. No será. Y hay gente que se deleita en hacer historias de su vida. No ha pasado nada, pero se deleitan en construir historias. Mi padre, mi madre murieron de esto, yo tengo lo mismo. ¿Pero por qué haces esa historia? Eso no ha ocurrido. Ahora, si la haces, posiblemente va a ocurrir. Porque nosotros ya proyectamos lo que va a ser. Si decimos, este día no va a ser bueno, seguro, ya verás cómo me pasa algo. Y al ratito te pasa, claro, lo estás atrayendo tú. Tú lo estás provocando. Ahora, qué diferente cuando una persona dice, hoy va a ser un buen día, estoy seguro. ¡Pum! Se pega un golpe. No importa. No importa, un solo golpe. Hay gente que se pega 20. Y sigue adelante. Y sigue adelante. Así es la vida. Hay mucha diferencia entre el que decide albergar buenos pensamientos en la mente y el que decide albergar malos pensamientos. Muchos hay que llevan una vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Miren este texto. Este texto es preciosísimo, es de oro. Muchos llevan vida de enfermos y de inválidos porque piensan que son enfermos y inválidos. Cuando podrían llevar vida ¿de qué? De sanos, si pensaran que lo están. Hay un fenómeno en cierto país que no voy a citar, que como vale tan caro la asistencia médica, es tan cara la asistencia médica, pues la gente, muchos, no quieren ir al médico. Entonces cuando tienen un dolor dicen, ya pasará. Ya pasará porque ir al médico me cuesta tanto dinero. Y pasa, y se curan y se ahorran ese dinero. Sin embargo, el que tiene mucho dinero y tiene todo cubierto dice, voy al médico.
tienes que tomarte esto, tienes que tomarte, y se enferman y se mueren. La mente tiene un poder extraordinario, un poder extraordinario. Yo no quiero decir que yo ahora pienso y se me cura la enfermedad, pero siempre va a ayudar tener una actitud positiva, en cualquier enfermedad, y hasta incluso en la prevención de las enfermedades. Dice así: muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Esto lo dijo la sierva de Dios, Elena G. de White, hace más de 100 años. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es imaginaria. Imaginaria. Especialmente los ancianos ya llegan a una edad que piensan que ya se va a acabar la vida y siempre están con pensamientos como negativos, siempre negativos. Yo recuerdo que hice una visita a una hermanita, más de 100 años tenía, íbamos Filo, yo y los niños, y la hermana siempre así, pero, hermana, usted tiene más de 100 años. Sí, pero me duele la rodilla. Ay, hermana, que yo llegara a 100 años con las 2 rodillas y con la cabeza y todo doliéndome, pero que llegara. Usted ha llegado a 100 años, eso es una bendición. Sí, pero me duele la espalda. Pero, hermana, eso es una bendición. No nos percatamos, ¿no? Es decir, no nos percatamos que hay gente de 8 años que ha muerto y no han podido vivir 92 años de su vida. No estamos acostumbrados a sacarle la sustancia a las cosas. Vivimos en la cáscara de la vida, no nos adentramos adentro. No aprendemos a valorar la existencia, a valorar las cosas buenas que tenemos. Yo solamente con pensar que tengo oxígeno aquí, soy feliz. Solamente pensar que tengo agua corriente en la casa, soy feliz, porque he estado en países donde no hay agua corriente y donde tienen que ir los hermanos a las fuentes lejanas o las cisternas, ni siquiera una fuente, ahí recoger agua que hay ahí estancada. Soy feliz. De pensar que después de este culto tendremos la comida, ya estoy pensando, feliz. Hay gente que no sabe si comerá o no comerá. Esa es la gran diferencia. Y fíjense lo que dice aquí el estudio de la facultad de Harvard. Se analizaron 1.623 personas sobrevivientes a ataques de corazón. Y se concluyó que la ira causada por conflictos emocionales dobla el riesgo de ataques al corazón, en comparación con quienes se mantienen calmos y serenos. ¿Han oído bien? Bueno, después no se quejen, yo ya lo he dicho. ¿Han oído bien? Así es que si después explotan con ira y vienen con problemas, es un problema de ustedes, ¿no? Dice aquí, un estudio de Harvard. Oye, hagamos caso a esta gente, ¿no? Dice que esos sobrevivientes concluyeron que la ira causada por conflictos emocionales dobla el riesgo de ataques coronarios. Por eso la figura del pachón, ¿se entiende esa palabra? El pachón, el tranquilón, el que a todos irrita, ¿no? Pero es que, mira qué tranquilo, me saca de quicio, decimos, ¿no? Hombre, no seas tan tranquilón, tan pachón, es que no, puede ser. Pero ese vive más años. Vive más años. Claro, no puede ser así tan pachón. No estoy hablando de ser así tranquilón, inactivo, sin vida. Hombre, tenemos que tener algo de vida. Pero no como la dinamita, que nos ponen un poquito de fuego y explotamos. Eso tampoco. Pero lo dice el estudio. El tranquilo, el sosegado, el que se lo toma con calma, vamos a decirlo así. La Facultad de Salud Pública de Harvard también llevó a cabo un estudio de varios años, 20 años tardaron, con más de 1.600 hombres mayores. Descubrieron que los hombres que se preocupaban mucho por el trabajo, la condición social, la salud y las finanzas, tenían un riesgo considerablemente mayor de sufrir enfermedades del corazón. ¿Influye o no influye la preocupación de la mente? Pues claro que sí, pues claro que influye. Y dice, otro estudio de la Clínica Mayo, todos conocen la Clínica Mayo, la famosa Clínica Mayo, encontró que el estrés psicológico, la tensión emocional, era el más potente anunciador de eventos cardíacos futuros. Es decir, no necesitamos ser adivinos. Si la persona es muy, muy nerviosa y emocionalmente excitada, sabemos que tiene todas las de ganar. Todas las papeletas las tiene esa persona para un ataque al corazón. Y se dice, oye, mira ese futbolista, un deportista nato, mira a este deportista, mira aquel joven tan atlético, tan fuerte.
Se ha muerto de un infarto de miocardio. Si es que no es solamente la hipertensión, no es solamente la inactividad o la grasa o el colesterol el que provoca el infarto. También está la actitud mental que tú tienes. Ahora, ya hemos hablado de todo esto bastante. Dice la Biblia así, Salmos 32.3. Salmos 32.3 nos da un resumen de lo que hemos hablado hasta aquí y confirma lo que hemos estado diciendo. Salmos 32.3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 32.3. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mientras calle se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Muy bien. ¿Qué le pasaba a David? Había cometido un pecado y ¿qué estaba haciendo? ¿Qué masticaba? ¿Qué rumiaba? ¿Qué hacía él? ¿Dónde estaba eso? En la mente. ¿Qué hacía todo eso en su mente? Trabajar. ¿Y como resultado qué pasaba con su vida? En el versículo 4, vamos al 4. ¿Qué dice el 4? ¿Qué dice el 4? Porque de día y de noche se agravó todo tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Gracias. ¿Qué pasaba? Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Qué significa eso? Es un lenguaje poético. No había alegría en su vida. No había solo amargura. Y eso le afectó a nivel psíquico, como han dicho las hermanas, problemas artríticos, problemas tal vez de artrosis, problemas de toda índole, físicamente hablando, o de diversa índole, ¿no? Por tanto, él comprendió que lo que le estaba ocurriendo no era ni más ni menos el resultado de haber albergado el pecado en su corazón, de haberlo practicado. El pecado también es un elemento destructivo. Si Dios dice no, es por preservarnos, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y ahora vamos al Salmo 6, versículos 6 y 7, donde el más explícito, y lo dice claramente, 6 y 7. 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Qué hacía? Todas las noches llorando. ¿Han conocido a personas así? ¿Que lloran mucho? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes ya han llorado alguna vez? Sí. ¿Y se han pasado llorando alguna vez? Pasarse. Llorar más de la cuenta también. Sí. Y la razón es, ¿por qué lloro tanto? No sé, pero lloro. Dice, yo me consumía, lloraba siempre. Me refiero a David, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Pueden leer ustedes? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ok. ¿Cómo estaban sus ojos? ¿No han visto una persona de la noche a la mañana que de pronto, si parece un anciano, parece una anciana, mira, se ha hecho viejo en 2 días? Es normal el proceso del envejecimiento a lo largo de la vida, pero de la noche a la mañana, del sufrimiento. Influye pues lo que pensamos, hermanos y hermanas, influye lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decidimos. La solución estaba en ponerse en armonía con Dios, esa era la solución, en tomar la Biblia y hacerla su consejera. Y practicar lo que aquí dice, rectificar. No quiero decir que Dios desahucie a las personas que han hecho mal. Él hizo mal, pagó las consecuencias, sufrió mucho, pero Dios lo ama. Dios amaba a David y lo restauró. También nos puede restaurar a nosotros. No hay cuestión, por fea que sea, que impida que volvamos otra vez al seno del Padre. El hijo pródigo se marchó, malgastó sus bienes, viviendo perdidamente, quiere decir que hizo de todo, pero Dios lo perdonó, porque la parábola así nos presenta a un padre que está esperando al hijo, no obstante de todo lo malo que haya hecho. Y dice el Proverbios 17:22, que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Así es que si deciden seguir tristes y abatidos, es un problema de ustedes. Yo no quiero.
Ya tuve que pagar en el pasado un gran precio por no controlar eso en mi vida. Yo llegué a desmayarme varias veces de estrés emocional, caerme, ¡pum!, al suelo. Mi esposa una vez dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensaba que me había muerto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? Los niños llorando. Proverbios 17, 22, ¿no? Y el médico me dijo, oiga, usted tiene un problema serio, es el estrés emocional. No le hemos encontrado nada a nivel físico, es estrés emocional. Me volvería a desmayar 2 veces más. Yo dije, se acabó. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, gloria a Dios. Nunca más, nunca más. Pero ya tomó las cosas de otra manera. Antes me afectaba mucho. ¿Pueden afectarnos tanto las cosas que nos enfermen? ¿Sí? ¿Qué pasa con muchas chicas que les abandonan los novios y no lo pueden asumir? Se mueren. ¿Qué pasa con muchos hombres que no asumen que la chica se ha ido con otro? Se enferman, o se drogan, o se suicidan. ¿Sí? Entonces todo está aquí, queridos hermanos. Y la Biblia claramente nos dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Lo que quiere el Señor Jesucristo es ver a su iglesia, ¿cómo? ¿Cómo nos quiere ver? ¿Cómo nos quiere ver Jesús? Felices. Felices. Porque de todo... ¿Perdón? 119, 166. 165. Léanlo, por favor, para que comprobemos que está bien la cita. 119, 165. ¿Qué dice? Mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué bonito. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiere decir que no vamos a tener problemas? No, yo no estoy diciendo eso. Jesús ha prometido que no vamos a tener problemas. ¿Qué ha dicho Jesús? En el mundo tendréis una vida fácil. ¿Ha dicho eso? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Cristo todo es posible, queridos hermanos. Pero la decisión, ¿dónde la tenemos que tomar? Aquí. Hoy mismo tenemos que decir, Señor, yo no voy a dejar que mi mente sea receptáculo de malos pensamientos, de malas ideas, de pecados, de estrés, de remordimiento, de culpabilidad, de negativismo, de crítica, de odio, de melancolía, de tristeza. Alguna vez va a llegar la tristeza a nuestra vida, eso es inevitable. Jesús también lloró. Alguna vez nos va a invadir la tristeza. Yo perdí a mi papá, a mi mamá, y eso me dolió mucho. Y a veces, hasta incluso hoy, a veces, de pronto me viene una llorera, cuando me acuerdo, respiro fuerte y ¡pum!, se acabó, ya basta, ya no más, un poquito, está bien, ya no más. Por si no me destruye. ¿De quién depende eso? De uno. Especialmente cuando algo te evoca al papá o a la mamá. Cuando algo te evoca esa situación. Entonces te viene todo ese raudal de pensamientos, de sentimientos, de emociones, somos seres emotivos y te afecta. Pero es un momentito, basta, ya basta. ¿Qué pasó David cuando se estaba muriendo su hijito? ¿Él qué hacía? Lloraba, ayunaba, hacía de todo. Cuando le dijeron, se ha muerto, ¿qué hizo él? Ya está. La gente no lo ha entendido. Y bueno, ¿ya qué puedo hacer? Se ha muerto. Es la decisión de Dios. Y eso frío no lo entiende la gente que no estudia la Biblia. No lo entiende. Recuerdo el caso de un pastor que le mataron a la hija, la violaron y la mataron. Y salió en los medios de comunicación diciendo, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Y la gente lo criticaba. ¿Cómo puede un hombre que ha perdido a su hija de esa manera ser tan frío y decir todo está en las manos de Dios y no tener sentimientos? ¿Es que esas personas son piedras o qué? No, probablemente esa persona sufra más que otras que empiezan a gritar y a hacer teatro. Pero han entendido que la decisión está aquí y que hoy tenemos que decidir confiar plenamente en el Señor. Aunque esté negro el día, confiar que todo eso va a pasar cuando Dios quiera.
Que Dios nos ayude a entender este tema y a ponerlo en práctica. Es mi deseo y oración. Amén.